¿Buena noticia? Que estoy de vacaciones. Esta mañana que llegué tarde y mi jefe me escribió que se había retrasado. Tal vez que ya encontré trabajo. Y esa es una buena noticia. No, Dile tú. no tengo ninguna. Tú primero, dile tu buena noticia. He tenido malas noticias estos días. Acaban de ascenderme. ¡Soy gerente ahora, sí! Amigos que se casan. Que mi hermano entró a la universidad. Soy muy escandalosa, así que se lo cuento a todo el mundo. Facebook, Twitter. Sí, pero no comparto noticias si no me lo piden. ¿A qué no sabes adivina qué? No. ¿No? ¿Algo así? Literalmente les escribo a todos los que conozco en mi vida. Con mis amigos, casi siempre, en la comida. Es para que puedan ellos... celebrar contigo, ¿no? Sí, sí. ¿Le has contado a alguien que estás en Alfa? Tal vez digas, bueno, no estoy listo para decirlo porque ni siquiera sé qué pensar. O tal vez estás pensando, he comenzado a experimentar algo. Pero suponiendo que alguien te pregunta, ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo explicarías? Y aún, ¿por qué lo harías? A veces a mí también se me hace difícil. No me resulta fácil decirle a las personas que voy a la iglesia y a veces me avergüenza un poco compartir mi fe. Y no sé por qué. Supongo que me preocupa que las personas piensen que soy rara o algo así. Y a veces las personas se asustan cuando hablas sobre tu fe. Pero el asunto es que yo sé en mi corazón en lo que creo. Entonces, ¿por qué me asusta? ¿Por qué a veces es tan difícil decirlo a los demás? Recuerdo mi vida antes de ser cristiano. Antes me irritaban mucho los cristianos que conocía y que querían hablar conmigo sobre su fe. Era como si quisieran convertirme. Yo era ateo y no trataba de convertir a nadie al ateísmo. No entendía por qué no podían mantener en privado su fe. A veces escucho, ¿no es que la fe es un asunto personal? ¿No son los mejores cristianos aquellos que pueden vivir su fe, pero no hablan sobre ella? Y parece que todos tienen un tío Norman, el cristiano perfecto, que ejerce su fe, pero nunca les habla de ella. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo se volvió cristiano el tío Norman? Alguien debió decirle. Y si los primeros cristianos no hubieran hablado de su fe, no la conoceríamos. ¿Por qué deberíamos contarle a los demás sobre Jesús? Primero, porque él así lo quería. El verbo ir en todas sus formas aparece en la Biblia 1514 veces. Jesús le decía esto a sus discípulos constantemente. Vayan y digan, vayan e inviten, vayan y hagan discípulos. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vayan y digan a las personas la buena noticia sobre mí. Y luego está la necesidad de otras personas. Es un acto de amor. Contarle a las personas esta increíble noticia de que Jesús nos puede dar paz, una profunda alegría interna. Él llena nuestro corazón de amor. Él da sentido y propósito a nuestra vida. Jesús nos da perdón y vida eterna. De verdad esto es maravilloso. Es como si encontraras agua en el desierto, un oasis. ¿No sería bastante egoísta encontrar esa agua y beberla tú solo, sin decírselo a tus amigos? Vas a querer decirles, miren, encontramos agua. Es natural que querramos decirle a las personas que encontramos a Jesús, ya que es una excelente noticia. La palabra evangelio significa buena noticia. Y cuando escuchas buenas noticias, quieres contarle a los demás. Las buenas noticias viajan rápido. Creo que tu trabajo era llamar a las personas cuando nació Henry. Y te di una lista de las personas que tienes que contactar. Creo que me diste una lista de 10 personas. Ahora lo publicarías en Facebook. Era en esa época en que había casetas telefónicas y tenías que poner... ¿Monedas? Sí, eran monedas. Sí. Y hacías la llamada. Era un poco más complicado, así que salía a hacer las llamadas y la primera persona que contacté fue la madre de Pipa. Y la llamé y le dije, buenas noticias, tuvimos un hijo. Pesa unos 5 kilos y medio y
400. Sí, lo que haya sido. Y luego, la segunda persona que estaba en la lista era mi madre. Llamé a mi madre y estaba ocupado. Entonces llamé a la siguiente persona, que era la hermana de Pipa, y ella dijo: ah, ya me enteré, fue un niño. Y lo llamarán Henry, ¿no? Pensé, qué raro. Luego dijo, mi madre fue quien me dijo. Llamé a la siguiente persona y dijo, ah, felicidades, ya me enteré de tu hijo. Y así seguí con la lista y así había continuado y alguien le había llamado a alguien. Así que en las siguientes llamadas ya sabían de Henry. Cuando finalmente contacté a mi mamá, ella dijo que ya se había enterado por la madre de Pipa. La madre de Pipa le llamó y por eso estaba ocupado. No tuve que decirle a la madre de Pipa, debes decirle a los demás. Era natural para ella, las buenas noticias viajan rápido. Cuando escuchas buenas noticias quieres contarle a los demás y eso hizo. Cuando yo encontré a Jesús, quería decirle a los demás, eso era lo más natural. Creo que quería decírselo a los demás. Pero la forma en la que lo hacía no siempre fue con mucho tacto. No olvido que poco después de haber encontrado a Jesús, fui a una fiesta y estaba determinado a decirle a la primera persona que viera ahí, la primera persona que viera sobre Jesús. Y resulta que la primera persona que vi, que conocía, era Pipa, estaba en la pista de baile. Y pensé, eso es, voy a ir hacia ella a hablarle sobre Jesús. Y durante los 10 días que tenía de ser cristiano, estuve en una charla de evangelización. Y nos dijeron, si quieres hablarle a los demás sobre Jesús, lo primero que necesitas es establecer el hecho de que la persona necesita a Jesús. Y pensé, claro, tengo que ir a establecer el hecho de que necesita a Jesús. Así que fui directamente a la pista, no quería perder el tiempo haciendo conversación, y le dije, hola Pipa, tú te ves terrible. Realmente necesitas a Jesús. Eso es insensibilidad y creo que si continúas haciendo esto, antes o después saldrás herido. Así que pasaba de insensibilidad a temor. Tenía mucho miedo de decir, de mencionar el nombre de Jesús. Creo que gran parte de mi vida estuve buscando formas en que pueda comunicar la fe, de una forma que no involucre ni insensibilidad ni miedo. Tenemos que entender que contarle a otras personas sobre Jesús surge naturalmente de nuestra propia relación con Dios. Y finalmente nuestra motivación es el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia otras personas. Y una forma en que podemos contárselo a otros sin insensibilidad es con nuestra presencia en el mundo. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mi hermana estaba a punto de casarse y estaba haciendo el curso de preparación para el matrimonio en la iglesia y dijo, Julia, mira, ¿quieres venir a la iglesia un domingo? Yo de todas formas voy a ir y yo tenía una lucha interna con mi fe. Estaba buscando respuestas y las estaba buscando en los lugares equivocados y pensé, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. Ahí una persona oró por mí, entonces sentí una verdadera paz. Sentí como si volviera a casa. Resultó que Alfa estaba por comenzar el siguiente miércoles. Así que fui a Alfa y no fue un itinerario rápido, sino que fue como una construcción sólida semana tras semana, una reestructuración de mi fe. De hecho, creo que todo lo que sabía que era verdad sobre Dios pasó de mi cabeza a mi corazón. Hace unos años escuché una charla sobre tráfico humano y yo no sabía nada al respecto, no sabía que la compra y venta de seres humanos en verdad existía. Entonces sentí en ese instante esta clase de angustia. ¿Por qué no lo sabía si soy una chica con educación? ¿Por qué no sabía sobre esto? Y entonces yo entonces decidí decir, Dios, dime cómo puedo ayudar en esto, cómo puedo hacer una diferencia. En resumen, terminé organizando un equipo y queríamos ser las mujeres más rápidas que hubieran remado en el Océano Atlántico, volver a cruzar la ruta transatlántica de la trata de esclavos. Queríamos hacer ruido y ser la voz para muchas personas que no la tienen actualmente. Iniciamos una carrera con otros 17 equipos, éramos el único equipo de solo mujeres, iniciamos con olas de 15 metros de tamaño de casas.
De haber sabido lo que viviríamos, creo que lo hubiéramos abandonado. Tuvimos el mareo más horrible, perdimos un tercio de nuestra comida. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Todo lo que se podía averiar, se averió. El simple esfuerzo físico de remar 12 horas al día, 2 horas remando y 2 horas descansando, era muy intenso. Pero en realidad la batalla mental de 5.000 kilómetros era tan abrumadora. Y creo que de no haber tenido un motivo para remar, seguro me habría rendido. Esto fue más que una carrera, es un proyecto de vida al que estoy comprometida. Y definitivamente es un maratón, no una carrera corta, tiene sus altas y bajas. Me gusta recordar a William Wilberforce, un verdadero héroe para mí, quien durante 45 años no se dio por vencido, seguía perseverando. Después de muchos contratiempos y de muchos desafíos, hasta 3 días antes de su muerte, solo hasta entonces el acta de abolición de la esclavitud fue aprobada en el Parlamento. Esa fue una gran victoria y muchas veces pienso en lo abrumada que me sentía, pero recordé esa fortaleza y esa resistencia que tenía, que podemos aprender y sacar mucho de su ejemplo, y creo que pude comprender un poco de eso en esas semanas en el océano. Cuando terminamos la carrera, fundamos Sport for Freedom, una organización que ayuda directamente a rehabilitar a sobrevivientes del tráfico humano en el Reino Unido, para realmente poder hacer una diferencia en la vida de esas personas. A través de lo que hacemos, y la historia continúa, se sigue contando. No podemos hacerlo todo, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a hacer nuestra parte, y nuestras partes en forma colectiva hacen una diferencia. Nelson Mandela dijo, no son los reyes y generales los que hacen historia, sino las masas del pueblo. Jesús nos llamó a nosotros para tener una amplia influencia, y para hacer eso necesitamos estar en el mundo y no alejarnos de este. Sí, Jesús dice que debemos ser como la sal y la luz. La sal es lo que nos brinda sabor, pero en el mundo antiguo era un conservador. Evitaba que la carne se pudriera. Y como cristianos debemos evitar que la sociedad se mallogre. Jesús dice, ustedes son la luz. Somos luz en el mundo por nuestras buenas obras, por lo que hacemos como cristianos, como respondemos al hambre, la pobreza y la injusticia en el mundo. Martin Luther King dijo, la oscuridad no puede acabar con la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede acabar con el odio, solo el amor puede hacerlo. Y somos llamados a estar ahí, en el trabajo, en la comunidad, siendo sal y luz, demostrando actos de bondad para con los otros. Lo que hacemos habla volúmenes. Me llamo Hugo Monge y antes era jugador de rugby. Jugaba para los Harlequins en Londres. Jugué para Inglaterra en el British Irish Lions. Ahora soy comentarista y crítico, así que pasé de jugar rugby a hablar de rugby y es fabuloso. Ahora ya sea socializando, haciendo amigos o en un nuevo trabajo, cuando me volví jugador de rugby, creo que pensaba que era demasiado cool para ir a la iglesia. Esa no era la prioridad en mi vida, lo dejé en segundo plano y como que quedó en el olvido. Otras cosas tomaron el lugar de Dios en mi vida. Así fueron las cosas para mí. Pero al entrar en el rugby, eso cambió un poco. Se volvió un punto de interés mientras comenzaba a familiarizarme con el ambiente. Es gracioso, antes de cada juego se hablaba de rituales. Algunos chicos se ponen el calcetín derecho primero o salen del vestidor al último. Para mí, en el rugby, lo único que tenía que hacer siempre era buscar el teléfono y decir una oración antes de salir al campo. Para mí ese momento era más importante que el entrenamiento que había hecho. Tuvimos un juego importante contra London Wasps. Son un rival poderoso, era un juego importante. Yo había escrito un mensaje dentro de mi camiseta e hice una de las mejores anotaciones que pude hacer para los Harlequins, mi equipo. Logré anotar, me levanté la camiseta, mostrando el mensaje que decía, gracias Jesús. Nadie vio el mensaje, además de las personas que estaban frente a mí en las gradas. Mis compañeros no lo vieron. No fue hasta el miércoles, que las fotos salieron en la prensa, las publicaron en internet y dijeron, Hugo, ¿qué rayos fue eso? Ellos no lo entendían y algunos compañeros estaban muy preocupados. Decían, ¿todo está bien en tu vida? ¿Por qué necesitas a Jesús? ¿Qué significa eso? O sea, ¿eres parte de un culto ahora?
Y me hacían muchas preguntas muy raras, pero me dio mucho gusto que hablaran del tema. Fue fabuloso, ya que pude hablar con ellos sobre las razones por las que lo hice y lo que sentía. Para mí esta ha sido mi mejor noticia, y quiero que el mundo se entere de esto. Para mí significa tener conversaciones, no es presionar a la gente, sino contarle a las personas la buena noticia. Me encanta ir a la iglesia, amo a mi Dios porque esto es lo que Él ha hecho por mí. Si quieres algo de ello, lo que quieras, pero principalmente es tener una conversación decente. Si las personas pueden confiar y ven autenticidad en ti, quizá también quieran algo de ello. Ahora soy comentarista, hablo sobre el rugby, y cuando doy mis comentarios sé que lo único que tengo que hacer es estar entusiasmado porque hablo a las personas en sus hogares. Si no me entusiasma el rugby, ¿cómo espero que estas personas se emocionen? Lo mismo pasa también con la fe cristiana. Cuando hablo sobre mi fe cristiana y me dicen, ¿cómo es eso? Sí, digo, no está tan mal. De hecho, te dan una buena taza de té y el mensaje es por lo general bueno. Así nadie iría a la iglesia, pero si estoy genuinamente emocionado, entonces ellos se van a emocionar, tal vez quieran entender, tal vez quieran vivir lo mismo y sí, sea auténtico al hablar, sea honesto, háblales sobre tus experiencias, no juzgues a nadie, y si es algo que te entusiasma, demuéstrales ese entusiasmo. Ser una luz en el mundo no solo se refiere a nuestro estilo de vida, también a nuestras palabras, a lo que decimos. Y nuestra familia, amigos y colegas en algún momento podrían preguntarnos sobre nuestra fe. Así que cuando tenemos la oportunidad de hablar sobre nuestra fe, ¿cómo lo hacemos? Bien, vemos que el apóstol Pablo fue a Tesalónica y leemos que analizó, explicó y demostró con las escrituras que Cristo tenía que sufrir y resucitar. Y algunos judíos fueron persuadidos. No siempre sabemos contestar las preguntas que la gente hace, pero por lo general podemos averiguar las respuestas o indicarles la dirección correcta. Hay una diferencia entre persuasión y presión. Ahora, algunas personas saldrán corriendo si se sienten presionadas a hacer algo. Pero el efecto de la presión es lo opuesto al de la persuasión. Pablo dijo, tratemos de persuadir a las personas. La razón es porque es una gran noticia. La persuasión es lo que los primeros cristianos usaban para explicar la razón de su fe. El apóstol Pedro dijo, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Debemos estar preparados para dar una respuesta, pero también para escuchar a las personas y el porqué de sus preguntas y para respetar sus opiniones y sus valores. El corazón de contarles a otros es la proclamación de la buena noticia sobre Jesús. Es comunicarle a las personas acerca de Jesús y eso es lo que tratamos de hacer aquí en Alfa. Hay una variedad casi infinita de maneras en las que se puede hacer eso y muchas maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Una de las maneras es diciendo, vengan y vean. Es lo que Jesús dijo. Les decía, vengan y vean. Entonces fueron a ver, salieron y le dijeron a sus amigos, vengan y vean. Esta probablemente es una de las razones por las que están aquí hoy. Un amigo, o un familiar, o un colega del trabajo les dijo, vengan y vean. Esto es algo que podemos hacer todos. Albert McMakin era granjero. Cuando tenía 24 años, Albert encontró la fe en Jesús en un servicio de la iglesia en un poblado cercano. Sentía tanta emoción y tanta pasión que llenó su camión con amigos y los llevó al siguiente servicio para escuchar el evangelio que él escuchó. Había un adolescente hijo de un granjero y Albert estaba muy interesado en llevarlo al servicio. Pero el joven era difícil de persuadir. Estaba demasiado ocupado enamorándose y desilusionándose de varias chicas. Podríamos decir que no se sentía atraído por el cristianismo. Pero Albert McMakin tuvo una idea. Había logrado persuadir al joven para ir a la iglesia pidiéndole que manejara el camión. Cuando llegaron, el invitado de Albert decidió entrar y quedó en sus propias palabras fascinado. Regresó varias veces hasta que una noche pasó al frente de una reunión para orar y entregó su vida a Jesucristo. Fue en el año de 1934. Desde ese día, el invitado de Albert ha hablado en persona a más de 210,000 millones de personas sobre la fe cristiana, más que cualquier persona en la historia humana. Se ha convertido en amigo y confidente de 10 presidentes estadounidenses y ha hablado sobre Jesús a casi la mitad de la población mundial por radio y televisión. Su nombre es Billy Graham. La Biblia nos está hablando sobre la buena noticia.
No todos podemos ser como Billy Graham, pero podemos ser como Albert McMain y podemos acercar a nuestros amigos a Jesús. Y una de las formas más poderosas de comunicar el Evangelio es compartiendo nuestra historia. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo, compartió su historia una y otra vez. Decía, así es como era yo, conocí a Jesús y así es como soy ahora. Cuando Jesús sanó al ciego, muchos le preguntaron al respecto, incluyendo los fariseos que trataron de emboscarlo. El hombre ciego no sabía cómo contestar sus preguntas, así que dijo, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Es difícil debatir eso. Las personas pueden debatir las afirmaciones del cristianismo, pero no pueden debatir tu historia. En el Nuevo Testamento, la proclamación del Evangelio en general va de la mano con una demostración del poder de Dios. El apóstol Pablo escribió, nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Esto no solo se trata de palabras o de argumentos intelectuales, se trata de la experiencia del Espíritu Santo. Y esto ciertamente fue verdad para mí cuando descubrí el poder del Espíritu Santo. Experimenté lo que Pablo dice en Romanos 5:5. Él dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Finalmente, no podemos cambiar el corazón de las personas, solo Dios puede. Así que la oración es esencial cuando se trata de decirlo a los demás. San Pablo en su carta a los Romanos escribe, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que lleguen a ser salvos. Y muchos descubren que cuando encuentran la fe en Cristo, ha habido una persona orando por ellos, tal vez un miembro de su familia, un padrino o un amigo. Así que lo mejor que tú puedes hacer es orar por tu familia, por tus amigos y colegas, y seguir haciéndolo. De este modo podemos confiar siempre que Dios estará trabajando en sus vidas. Mis padres solían discutir con frecuencia y yo me sentía muy triste. De hecho, seguía orando por mis padres. Recuerdo que en algún momento le pregunté a Dios, ¿por qué estás tardando tanto? Me uní al grupo de oración en el trabajo y uno de los compañeros me preguntó, ¿estás interesada en ayudar a organizar un alfa en el trabajo? Y yo dije, nunca he participado en un alfa. Varios miembros del grupo llegaron a ayudar y uno de ellos era Nick. Le pedí a mi mamá que fuera y oré para que nos acompañara. Entonces asistió y alfa en verdad la transformó. De hecho, después de ver dónde estaba y ver dónde está ahora, sé que hubo una gran transformación. También invitamos al curso a mi primo y de hecho nos rechazó la primera vez. Dijo, escucha, esto de la religión no es para mí. Pero después oramos juntos. Mi mamá y yo oramos por él. Y la siguiente semana, por alguna razón, decidió ir. Estábamos muy emocionadas, así que aceptó a Cristo esa noche. Al principio estaba muy renuente y ahora no podemos deshacernos de él. Es como si siempre hubiera estado ahí. Sí, esta es una historia fantástica. Sí, después también invitamos a mi padrino para que fuera. Estaba dispuesto a aceptar a Cristo como su Salvador. Ya, listo. Sí, pero mi padre, en esa temporada de Alfa, mi padre se negó a ir. Después, yo lo invité a una reunión. Esta era una reunión de Alfa. Entonces, le dije que iba a contar mi historia. ¿No quieres ir a verme? Y él dijo, está bien, te acompañaré. Y cuando finalmente fue, le encantó. Le encantó la atmósfera, también las personas que no lo forzaban a hacer nada. Y después, cuando lo invité a la siguiente temporada de Alfa, asistió. Yo creo que fue una experiencia increíble para él. Después de eso, ya no podía dejar de ir a Alfa y a compartir la buena noticia con los demás. La siguiente vez fue como ayudante y la siguiente empezó a dirigir. Dirigió un grupo en Alfa 2 veces y luego organizó un Alfa con mi mamá en otra iglesia local. Creo que es lo mejor que he llegado a experimentar y también lo mejor que ha hecho aceptar a Cristo. Y si nadie me hubiera dicho, yo jamás me habría enterado. Y es por eso que es muy importante contarle a los demás, porque también es darle la oportunidad a otros de elegir. Siempre voy a recordar cómo es que mi familia y cómo es que mis conocidos se transformaron, y al ver esto estoy segura que continuaré contándole a otras personas. Entonces oramos por los demás, pero también por nosotros.
tal vez encuentres oposición. Probablemente no enfrentarás persecución física como muchas personas en el mundo actual enfrentan y como la primera iglesia. Pero sí podrían reírse de ti y podrían ridiculizarte. Cuando los primeros cristianos enfrentaban la oposición, la persecución física, oraban para tener valentía. Y yo quisiera alentarte para no darte por vencido. El mensaje de Jesús es de gran importancia. Sigue diciéndoselo a las personas. Me enteré de un hombre en la Segunda Guerra Mundial que agonizaba en las trincheras. Y su amigo se acercó a él y le dijo, ¿hay algo que pueda hacer por ti? El hombre dijo, no hay nada que puedas hacer por mí. Sé que voy a morir. El amigo dijo, ¿hay algún mensaje que quieres que entregue cuando regrese a Inglaterra? Y el hombre dijo, sí. Por favor, lleva este mensaje a este hombre en esta dirección. Y este es el mensaje que le dio. Dile que lo que me enseñó siendo niño está ayudándome en mis últimos momentos. Así que cuando el amigo regresó a Inglaterra, buscó a ese hombre en esa dirección. Y le dijo que lo que le había enseñado a ese soldado de niño lo ayudó como hombre a morir. Y el hombre dijo, Dios, perdóname, ¿sabes? Dejé de enseñar en la escuela dominical hace años porque creí que lo que estaba haciendo no tenía ningún efecto. Cada vez que le cuentas a las personas sobre Jesús, esto tiene un efecto, porque el Evangelio es la palabra de Dios. A veces tal vez te sientas desalentado, a veces me he sentido desalentado, crees que a las personas no les interesa, pero en realidad no sabes lo que está pasando en sus vidas. Si has sentido a Jesús en carne propia, continúa diciéndole a las personas. Si lo haces, vas a tener el extraordinario privilegio de ver a otras personas descubriendo su fe. No se me ocurre otra cosa que pueda hacer una diferencia más grande en la vida de una persona que su encuentro con Jesucristo.